Hola, bienvenidos a otro Mates con Historia, espero que estén muy bien. Bueno, sorpresa, ¿sí? Tanto me han pedido una profesionalización del programa que hemos accedido y vamos a pegar un salto de calidad. Quiero agradecer primero a la gente de Conclusión, a la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario, que es la que nos ha facilitado el estudio para grabar Mates con Historia, donde en el formato en el que ustedes lo están viendo a partir de este momento. El contenido seguirá siendo el mismo. Es una innovación que veníamos meditando desde hace un tiempo. Así que bueno, mi agradecimiento nuevamente a Conclusión, los que están trabajando del otro lado de la cámara. Y retomamos la historia de la Iglesia. La historia de la Iglesia, para quien se suma en este Mates con Historia al canal. Vamos a ir en orden cronológico, o por lo menos este año hemos empezado el orden cronológico, tanto de la historia argentina. El último Mates con Historia lo dedicamos al motín de Álzaga y la represión por parte del gobierno del Triunvirato en 1812 en Buenos Aires. Y la historia de la Iglesia. La historia de la Iglesia, estamos en la Edad Media, periodo extenso, complejo. Y hoy nos toca hablar de un tema que es el de los estados pontificios, o estados de la Iglesia, o estados papales, que es un tema que empieza en la Edad Media y que sigue hasta el día de hoy. El resto actual. Por eso vamos a la historia para tratar de también entender el presente, tanto en la Iglesia como en la historia nacional. Esos estados pontificios que nacen en la Edad Media llegan al día de hoy al estado de la Ciudad del Vaticano. El estado de la Ciudad del Vaticano, donde hay un jefe de Estado, que es el Papa, ¿no? Hoy Francisco, antes Benedicto XVI, mañana será otro pontífice. Y entonces está bueno rastrear cómo se origina esto, ¿no? De que la Iglesia tenga soberanía territorial, política, militar. Hoy queda la Guardia Suiza como el ejército de la ciudad o del Estado de la Ciudad del Vaticano, pero esos estados pontificios supieron ser mucho más extensos. Buena parte del centro de Italia, vamos a tratar de poner algunos mapas como para siempre orientarnos. Y eso va a llegar hasta 1870, ¿no? Hasta 1870. De hecho, el estado de la Ciudad del Vaticano es algo muy reciente en la historia de la Iglesia. Es recién desde 1929, la celebración del Tratado de Letrán entre Pío XI, en ese momento el Papa, y el gobierno de Benito Mussolini, que presidía los destinos de Italia. 1929, ni siquiera tiene 100 años el estado de la Ciudad del Vaticano. Sepan comprender, me estoy acomodando, ¿no? Los micrófonos, entonces estamos tomándole el tiempo a este nuevo formato de Mates con Historia. Vamos a recurrir a la lectura de estos autores que ya hemos citado, que son 3 sacerdotes que han escrito una obra, Historia de la Iglesia, que la recomiendo. Liorca, García Villosdada y Montalbán, 1958, Historia de la Iglesia, varios tomos. Y yo voy a irme echando, como suelo hacer, algunos comentarios, ¿no? El patrimonio de San Pedro. Dicen estos autores, mientras existió el Imperio Romano, a nadie se le ocurrió ni siquiera la posibilidad de que al sumo pontífice correspondiera alguna soberanía política. Quimérico y absurdo hubiera parecido tal pensamiento en las primeras 3 centurias. Pero ni aún después que el Papa salió de las catacumbas para instalarse en el Palacio Imperial de Letrán, soñó nadie en que el sucesor de San Pedro fuese monarca temporal. Dentro de la unidad ecuménica de Roma no se veía la conveniencia de la autonomía política del vicario de Cristo. Es decir, acá ya los autores nos introducen en una cuestión que podemos preguntarnos, ¿no?, aún hoy, ¿no? ¿Es de la esencia, hace a la necesidad de la Iglesia católica, fundada por Cristo,
Estas primeras 3 centurias las hemos visto en detalle, ¿no? Las primeras comunidades cristianas, en el ámbito de lo que era el Imperio Romano, las persecuciones, ¿no? Los mártires, en fin, un proceso que duró 3-4 siglos. Hasta que llega la figura de Constantino, el emperador Constantino, que primero decreta la libertad de cultos y luego, años después, establece que el catolicismo es la religión oficial del imperio. La pregunta, por tanto, es, ¿la Iglesia necesita tener soberanía sobre un territorio? ¿Es necesario? ¿Es necesario que el Papa, como líder espiritual de los católicos, sea al mismo tiempo jefe de un Estado? Jefe de un Estado. Es lo que nosotros vemos cuando, por ejemplo, los papas emprenden una gira. Habrán leído que el Papa Francisco estuvo, creo que hace poco, en Indonesia, ¿sí? Bueno, es recibido con los honores propios de un jefe de Estado, ¿no? Porque es un jefe de Estado. Además de ser la autoridad, la cabeza visible de los fieles católicos. Es un jefe de Estado y por tanto lo recibe el presidente del Estado anfitrión, ¿no? Bien, esto no fue siempre así. Esto no fue siempre así en la historia de la Iglesia. Empieza a ser así a partir de esta etapa, ¿no? Solo cuando la cristiandad y el mundo se fragmentaron en distintas nacionalidades y con mayor clarividencia en la edad moderna, se comprendió esta verdad. La suprema y universal potestad del Papa en el orden espiritual requiere un soporte en lo temporal, y no cualquiera, sino la plena soberanía política. Es un requisito moralmente necesario, dicen estos autores. No me convence tanto esta expresión, pero yo leo a estos autores. Es un requisito moralmente necesario que se deriva de su cualidad de jefe de todos los católicos del mundo. O el Papa es soberano político o no. Y si no es soberano, tendrá que ser súbdito. Este es un tema, ¿no? Porque claro, el Papa no tiene, me acuerdo que cuando el Papa Francisco accede al pontificado, claro, renuncia a la nacionalidad argentina y adquiere la nacionalidad del Estado Vaticano. Mucha gente no lo entendía esto. Bueno, porque pasa a ser jefe de un Estado que es el Estado del Vaticano, ¿no? Si no existiera ese Estado de la Ciudad del Vaticano, el Papa seguiría siendo, en nuestro caso, ciudadano del Estado argentino y como tal, sometido a sus leyes. ¿Se entiende acá el dilema que representa esta cuestión para la Iglesia? Y siendo súbdito de un Estado cualquiera, no podrá tener el universalismo propio del Padre de todos los fieles, ni la libertad de acción y de comunicación con todos sus hijos en cualquier circunstancia. Necesita, pues, en virtud de su cargo espiritual, reinar en un Estado. Todo lo minúsculo que se quiera. El Estado de la Ciudad del Vaticano tiene 44 hectáreas. Es un enclave en el medio de la ciudad de Roma, en Italia, ¿no? Todo lo minúsculo que se quiera, pero al fin, Estado independiente y soberano. Hoy se circunscribe a la llamada Città Vaticana, antiguamente abarcaba territorios mucho más extensos. ¿Cuál fue el origen histórico de este Estado pontificio o de la Iglesia? Vamos a verlo. Y acá enumera todas las vicisitudes de esta etapa histórica en la cual ya lo hemos analizado, con la caída del Imperio Romano de Occidente, año 476, subsiste el Imperio Romano de Oriente. Subsiste el Imperio Romano de Oriente, capital Bizancio, hoy Estambul, pero la realidad de la Iglesia en Roma y en Occidente es que es la única institución que perdura, que persiste ante el colapso del imperio, o sea, de la superestructura político, militar, económica, administrativa, judicial en la que había consistido ese imperio romano, ¿no? Entonces, esto es un desafío para los romanos no cristianos y para los católicos o cristianos que de un día para el otro se dan cuenta de que solo ellos están frente a lo que sería la administración pública de los restos del imperio. Y acá vamos a analizar un documento que hoy les adelanto, ya se sabe que es falso, pero en su momento se lo invocaba mucho para justificar
que el Papa fuera, al tiempo que líder espiritual de la Iglesia, un monarca temporal con su territorio, ¿no? Un gobernante más, si se quiere. La donación de Constantino. Dos teorías hubo algún tiempo. Afirmaba la primera que la soberanía política de los papas nació en una donación extendida en diploma solemne por el emperador Constantino. Constantino es el primer emperador que se bautiza como católico, ¿no? Y se aducía el documento Constitutum Constantini, o sea, la Constitución de Constantino. Esta Constitución imperial se compone de dos partes, la Confessio y la Donatio, propiamente dicha. En la Confessio, que un autor prefiere llamar Narratio, hace Constantino profesión de fe católica. Cuenta largamente cómo fue curado milagrosamente de la lepra, instruido en la religión cristiana y bautizado por el Papa Silvestre. En la Donatio relata los beneficios y privilegios que él, en agradecimiento, otorga y confirma a Silvestre y a sus sucesores en la cátedra de Pedro. A saber, que tengan la supremacía sobre todas las iglesias del orbe, incluyendo los 4 patriarcados orientales, que disfruten los papas de los honores imperiales, llevando diadema y mitra, el palio cruzado sobre el hombro, clámide purpúrea, el manto púrpura propio de los emperadores, cetro y demás insignias propias del emperador, y en fin, para que la dignidad pontifical brille aún más que la imperial, le concede junto con el palacio de Letrán el señorío sobre Roma y todo el occidente, retirándose él a Bizancio. Siguen los autores, y ellos son curas que escriben en 1958 y dicen esto: este documento no resiste a la más sencilla crítica interna y externa. Su estilo y lenguaje, sus inverosimilitudes, sus crasos errores históricos delatan la mano de un falsario de época posterior. O sea, el documento es falso. Por otra parte, la tradición documental no se remonta más allá del siglo IX. ¿Qué quieren decir con esto? Que no hay registros antes del siglo IX de que se haya mencionado a esta donación de Constantino. ¿Cuál es, por qué se puede afirmar esta falsedad? Se preguntan, ¿quién fue el autor de la falsificación? Y acá exponen largamente, yo lo sintetizo, ¿no? No nos interesa averiguarlo. Sospecha Dellinger, un autor, que un presbítero romano del siglo VIII, otros presentan algún clérigo francés del siglo IX. El lugar y el tiempo en que se fraguó son de más importancia. Y continúan el desarrollo, insisto, me permito resumir, que la donación constantina tuvo su origen en Roma lo defendió insistentemente Ignacio Dellinger, atribuyendo el documento a un presbítero lateranense que lo falsificó, y acá vamos a las razones por las cuales la Iglesia en un determinado momento histórico saca este documento, que se lo invocó, ¿no? Que lo falsificó con el fin de que la soberanía de los papas sucediera a la de los lombardos en Italia. ¿Se acuerdan que habíamos visto cuando tocamos la figura de Carlomagno, el rey de los francos, que uno de sus servicios al cristianismo y a la Iglesia fue en su momento, en el siglo VIII, defender al papado de los ataques de los lombardos? Los lombardos eran una tribu germánica también, como los francos, mucho más belicosa, ¿no? Mucho más belicosa, tardaron mucho más tiempo en convertirse al cristianismo y asediaban desde el norte de Italia a toda la zona sur, o por lo menos la parte central. Entonces, vencidos los lombardos, según este autor, aparece este documento, como para ratificar la idea de que aquello que había sido ocupado por los lombardos en realidad pertenece al sumo pontífice. Por otra parte, la tradición manuscrita más bien nos conduce hacia Francia. Grauert y Kirsch son de parecer que el documento nació en la abadía de Saint-Denis, cerca de París, entre el 840 y el 850.
que esta fecha hay que adelantarla, lo demostró Max Brugger, quien sostiene que la falsificación tuvo lugar en Reims hacia el año 816 con ocasión del viaje que hizo Esteban IV, el Papa Esteban IV, para coronar a Ludovico Pío, uno de los hijos de Carlomagno, con la corona de Constantino. Entonces se forjó el Constitutum Constantini, o al menos se le dio forma definitiva. Hasta el siglo XV, 1400 y pico, era raro que se dudase de su autenticidad, si bien se discutía acerca de su alcance y su validez. Dicho sea de paso, yo traté de buscar en internet a ver si este manuscrito se conserva. Porque uno dice, bueno, estará en el Archivo Vaticano, en algún lugar, ¿no? No lo he encontrado, ¿no? El original, llamémosle así, aunque ya hace siglos había varias copias, incluso algunas en griego, ¿no? Pero yo no lo he encontrado, ¿no? Hasta el siglo XV era raro que se dudara de su autenticidad, pero lo que se discutía era su alcance y su validez. Nicolás de Cusa fue el primero en declararlo apócrifo, después de someterlo a un estudio imparcial, y Lorenzo Valla mostró en 1440 con argumentos filológicos, psicológicos e históricos que evidentemente se trataba de una falsificación. O sea que ya hace siglos que se sabe que el documento es falso. Se continuó la controversia en las 2 centurias siguientes, aunque ya Baronio, y tras él muchos, lo estimaron falso, a lo menos en su forma externa. Desde el siglo XIX, todos niegan aún la historicidad de su contenido y hoy nos maravillamos de que un tiempo pudiera ser tenido por genuino. Ahora bien, esto no impide la discusión de la cuestión de fondo, ¿no? Si corresponde que los papas sean soberanos de un territorio, ¿no? Y por eso los autores continúan. Repudiada históricamente la donación de Constantino, o sea, esa donación no existió, ideóse otra teoría para explicar el origen de los estados de la Iglesia, y se afirmó que la soberanía política de los papas tuvo su origen en los tratados de Pipino, con Pipino, el rey de los francos, y con su hijo, Carlomagno, celebrados por los papas Esteban II y Adriano I. Acá sí ya hay más vínculo entre los pontífices. Hemos leído, ¿no?, que incluso 2 de ellos van a buscar el auxilio de Pipino primero y de Carlomagno después al lugar de residencia de ellos. Cruzan los Alpes en pleno invierno ante la inminencia de un ataque de los lombardos, ¿no? Hay que reconocer en esta teoría un fondo de verdad, pero es inexacta porque esos tratados son más bien reconocimientos y restituciones. Legalizan jurídicamente lo ya existente, mas no crean la soberanía. Y como dicen los documentos, restituyen a San Pedro los territorios que pretendían para sí los lombardos. Y acá hay algo que también merece ser analizado y ser puesto en contexto, ¿no? Porque cuando uno dice los estados pontificios, los estados papales, uno tiene la idea de lo que luego será, ya vamos a llegar a esa parte, en otros mates con historia. Porque esto va a involucrar luego que los papas van a ser gobernantes de un estado en el centro de Italia y por tanto van a estar metidos en las luchas político, militares y económicas de su época. Van a conducir ejércitos, lo cual claramente los distanció coyunturalmente de lo que era la función del sumo pontífice, ¿no? Me permito mechar acá, ¿no? Las palabras de Cristo a Pedro fueron: apacienta mis ovejas, ¿no? Cristo le dice a Pedro, bueno, le dice muchas cosas, ¿no?, pero me viene a la mente esta frase: apacienta mis ovejas, una labor misionera, ¿no?, de apostolado. No le dice construye estados y forma imperios, ¿no?
Por otro lado, Cristo mismo tiene esa célebre frase, ¿no?, en la cual distingue el poder espiritual del poder temporal, ¿no? Dad al César, el emperador, lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Como distinguiendo desde el vamos en la historia de la Iglesia dos ámbitos. Este concepto ya lo venimos trabajando, ¿no? Acá estamos en un momento, una coyuntura histórica en la que la Iglesia reúne en sí esas dos potestades. Espiritual, que la tiene desde siempre, desde San Pedro en adelante, para su propia grey, para los bautizados, ¿no? El Papa es el vicario de Cristo. Papas mejores, papas peores, papas más mediocres, más excelentes, papas santos, papas que no han sido declarados santos, pero siempre una misión espiritual, de apostolado. Pero también va a haber un papado involucrado en las cuestiones terrenas. Ahora, ¿cómo se llega a esto? Esto es importante. Algo dijimos en algún Mates con Historia anterior. No se llega por una avidez de poder necesariamente de los papas, sino que se llega por una coyuntura histórica sobre la cual, al implosionar el Imperio Romano de Occidente, o sea, uno dice, desapareció el Imperio Romano de Occidente. Sí, está bien, significa que dejó de haber administración de justicia, dejó de haber caminos, dejó de haber control de pesas y medidas, abastecimiento a los mercados para que coman. Cuando decimos desapareció toda la estructura civilizatoria a la que habían estado acostumbrados durante 7, 8 siglos los pueblos europeos. Es la Iglesia la que pasa a ocupar ese rol a modo de sustitución, ¿no? De sustitución. Y esto nos lleva a otro tema que es el Patrimonium Petri, que es previo a la soberanía, pero que la explica luego. Es decir, la Iglesia va detentando un patrimonio. No lo de las joyas, las coronas, que por supuesto hoy están en el Vaticano, en fin, en cualquier palacio arzobispal, catedral, sobre todo de Europa, ¿no? Algo distinto. Y ya vamos concluyendo, pero esto me parece importante para explicar el contexto histórico. Históricamente brotó y se fue desarrollando la soberanía de los papas con el paulatino crecimiento de los saberes y posesiones del pontífice romano. O sea, con el desenvolvimiento de lo que se llamó Patrimonium Petri, el patrimonio de Pedro. Patrimonio de San Pedro, que bajo el influjo de múltiples causas históricas, tanto económicas y sociales como políticas, convirtieron al obispo de Roma, primero, en un gran terrateniente y luego en una autoridad civil de enorme influjo social y, en fin, en un soberano con súbditos y estados temporales. El Patrimonium Petri se fue formando a imitación de lo que el derecho romano denominaba Patrimonium Principis. Que en un principio consistía en la propiedad personal o fortuna privada del emperador, vino a identificarse desde los Flavios y Antoninos con el fisco, al que confluían todos los bienes de la corona, muebles e inmuebles adquiridos por herencia, por donativos, por confiscaciones, las rentas de las provincias imperiales, etc. Capital enorme a disposición del emperador, y con el cual se mantenía el ejército, la marina, la posta. No pocos de esos bienes de la corona consistían en casas, villas, campos, minas, bosques, esparcidos por diversas regiones de Italia, Galia, Hispania, África y Oriente. Se preguntan, y esto es importante, ¿será aventurado decir que la primera piedra del patrimonio Petri, la raíz de donde creció todo el Estado pontificio, fue el sepulcro mismo del apóstol San Pedro? El apóstol San Pedro, donde fue enterrado Pedro, ¿no?, el primer papa, sobre el que ya hacia el año 160 levantó San Aniceto un pequeño túmulo o trofeo. Vamos a tratar de poner imágenes. Uno ahora, la tumba del apóstol Pedro está debajo de lo que es el altar mayor de la Basílica de San Pedro, que tiene el baldaquino, ¿no? El baldaquino creo que es de Bernini, el autor. Bien, abajo, en el subsuelo, está la tumba del apóstol Pedro,
de San Pedro, ¿no? Eso se descubrió luego de investigaciones arqueológicas y excavaciones, porque hay una basílica ahí desde la época de Constantino, no la actual, esa es de hace 5 siglos, ¿no? Y se encontró efectivamente un túmulo, un trofeo muy sencillo, con la inscripción en latín: aquí está Pedro, ¿no? Aquí está Pedro. Ese es el origen, ¿no? Tal pudo ser la primera propiedad de los papas. Luego, el cementerio de Calixto, aún hoy, después del Tratado de Letrán, posee el pontífice la disponibilidad de todas las catacumbas. Es interesante esto también, quizá muchos no lo sepan. El Tratado de Letrán de 1929 le otorga al Papa jurisdicción, soberanía sobre el estado de la Ciudad del Vaticano, pero también soberanía extraterritorial sobre algunos lugares de Roma, la Basílica de San Pablo, Extramuros, Santa María la Mayor, San Juan de Letrán. Incluso el Papa también tiene posesión de lo que es la villa veraniega, la residencia veraniega de los pontífices en Castel Gandolfo, unos 35 kilómetros al sur de Roma, ¿no? Esos ya son como los vestigios de aquello que fue, de aquello que fueron los estados pontificios. Y para ir cerrando, desde los tiempos de San Gelasio, 492 a 496, sabemos que se llevaba en los archivos de Letrán un catastro con el estado de las rentas, distinto del Liber Censum o lista de las tierras censuales, bajo el pontificado, bien digo, de San Gregorio Magno, 590-604, los patrimonios de San Pedro comprendían en Roma el patrimonium urbanum y cerca de la ciudad el patrimonium via Appie, con la Massa Acque Selvia en la vía Ostiense y una serie de posesiones de los papas, insisto, por donaciones, por compra, en fin, de las más diversas formas, por las cuales se fue constituyendo esta suerte de patrimonio de la Iglesia, que luego, y ahora vamos a cerrar con eso, se preguntan los autores si esto no era lo lógico que derivara en una autonomía, una soberanía política, ¿no? Bueno, habla de la administración, siempre fue muy eficiente la administración. Y para ir cerrando, tan alta posición económica y tan universal beneficencia granjeábanle al Papa una autoridad sin igual en toda Italia. Naturalmente no bastaban a darle poder político. El Papa se gloriaba de ser súbdito del Imperio Romano, de aquel imperio cuya cabeza residía en Constantinopla. Debemos considerar otro aspecto de la autoridad pontificia, y es que paralelamente a este auge de riquezas y posesiones, vinieronle al obispo de Roma muchos e importantes derechos políticos, con lo que su influencia social se acrecentó enormemente, ¿no? O sea, el patrimonio de San Pedro se ve incrementado con la existencia de derechos políticos en cabeza del Papa como obispo de Roma o de los obispos de las distintas diócesis. Conviene notar que las leyes desde Constantino concedían a los obispos, y con más razón al de Roma, ciertos derechos políticos y judiciales, como la inmunidad de ciertos tributos, el privilegio del fuero y el derecho de asilo. Justiniano agregó a estos privilegios y derechos otros nuevos. El obispo, con el consejo de los principales propietarios, nombraba al gobernador. Cuando un magistrado cesaba en su cargo, era el obispo quien recogía las querellas de la provincia contra el excedente durante 50 días, etc. ¿Podía crecer aún más ese poder e influencia? Sí, contestan los autores. El Papa rige y administra sus vastos patrimonios como un antiguo patriarca. Pero llega un momento en que estos territorios, los más próximos a Roma, con otros que hacen con ellos causa común, corren peligro inminente de ser invadidos por un pueblo bárbaro. Llaman en su auxilio al exarca de Rávena y al mismo emperador de Bizancio,
y ambos se desentienden por no tener fuerzas para socorrerles. Entregados a su suerte y a merced del enemigo, acuden al Papa. Este es el único que se sacrifica por ellos, el único que los defiende, los organiza para la guerra, les da leyes y naturalmente tiene derecho a imponerle tributos. ¿No es esto un paso hacia la soberanía? Esta que podemos llamar tercera etapa en el origen de los estados pontificios se inicia en los días de San Gregorio I, Gregorio Magno, ¿no? Un gran papa, ¿no? Y ya desde los tiempos de León I estaban acostumbrados los romanos a mirar al Papa como a su único protector cuando la autoridad imperial se sentía impotente, como sucedió frente a Atila y frente a Genserico. Hemos analizado, ¿no? Son los papas los que salen a poner el pecho a las balas cuando vienen los hunos, los vándalos, y logran defender a la urbe que los vio, que los tiene como obispo, ¿no? Por eso al día de hoy los romanos tienen una identificación, una relación paterno-filial con el pontífice. Esto se gestó en aquellos siglos, ¿no? Cuando en 1943 las tropas aliadas bombardean los suburbios de Roma, Pío XII, que era el Papa, no bombardean el Vaticano, pero bombardean Roma. Y Pío XII se arremanga y sale a visitar a los damnificados, ¿no? Y hay imágenes de la gente recibiéndolo como quien recibía a su soberano, ¿no? A su protector, ¿no? Hay un vínculo muy fuerte generado entre Roma en particular e Italia en general, ¿no? Y cierro. Va a haber allí, porque esto suponía enfrentarse con Bizancio, como estamos de tiempo, porque Bizancio seguía siendo los emperadores romanos de Oriente, con sede en Bizancio, seguían considerándose con la caída del último emperador romano de Occidente los únicos emperadores. Lo que pasa es que tenían control sobre partes de lo que había sido el Occidente romano, ¿no? Acá empieza el distanciamiento entre Roma y Bizancio, entre el Papa latino, apoyado ahora en los francos como garantes de su soberanía política sobre la Europa oriental, sobre la Europa occidental, y las iglesias de la cristiandad oriental. Esto después se va a producir en el cisma de 1054, ya lo veremos, ¿no? Cuando en 650 el emperador Constancio II manda al exarca Olimpo a prender al Papa Martín I, lo manda a arrestar al Papa, para obligarle a reconocer un edicto de religión, teme que las milicias romanas se levanten contra el exarca. Cuando en 692 Justiniano II quiso hacer otro tanto con San Gregorio I, mandó a alguien con orden de aprisionar al pontífice. La indignación del pueblo y de la milicia estorbó el atentado, de tal manera que el enviado imperial hubo de refugiarse en Letrán pidiendo protección de su víctima, pidiendo protección del Papa. Los papas se hacen fuerte en lo que se va a constituir luego como los estados pontificios. De esas extensiones que comprendían buena parte de la península itálica, en 1870, en el proceso de reunificación o de unificación italiana, las tropas garibaldinas, las tropas en realidad del Reino de Saboya, ponen sitio a Roma, ingresan a Roma y por tanto el Papa de entonces, Pío IX, no tiene más remedio que recluirse en el Vaticano, ¿no? La residencia de los papas no había sido históricamente el Vaticano. Había sido o San Juan de Letrán, en lo que es el centro de Roma, o el Palacio del Quirinale, ¿no? Que hoy es la sede del gobierno italiano. Se refugian en el Vaticano, pero a esa situación, o sea, pierden soberanía política. Esto fue visto en ese momento por muchos católicos como una suerte del fin del mundo, ¿no? Se terminaban los estados pontificios después de 1200 años. Y la Iglesia continuó, ¿no? La Iglesia continuó. En 1929, el Tratado de Letrán le otorga, Italia reconoce soberanía política del romano pontífice sobre
lo que son esas 44 hectáreas y otros lugares adyacentes, como dije antes, todos en Italia, ¿no? Todos en Italia. En fin, ¿es necesario para la Iglesia que el Papa tenga soberanía política? De acuerdo a como lo hemos estado analizando. Que sea el soberano de un Estado. Bueno, muchos creen que sí. Yo incluso podría decir también que sí. Le da una cierta independencia, claramente, ¿no? El Papa no es súbdito de ningún otro Estado. No depende del poder político ajeno, ¿no? Otra cuestión son las alianzas circunstanciales. Eso ha acompañado a la Iglesia en estos 2000 años, ¿no? El único tema ahí es cuando el Papa es cabeza visible de la Iglesia Católica, de la sede apostólica, y cabeza visible de un Estado. Y puede suceder que a veces la misma persona que es el Papa defienda los intereses de la Iglesia, que a veces pueden contraponerse a los del Estado Vaticano. Y a veces defiende los intereses del Estado Vaticano, en detrimento de los intereses de la Iglesia. No sé si se entiende a lo que apunto, ¿no? Como es un doble rol ejercido por una misma persona, a veces se pueden producir fricciones o situaciones ambivalentes, ¿no? Pero ven cómo es necesario conocer un poco la historia de los estados pontificios para entender la existencia de un Estado minúsculo, como decían los autores, pero Estado al fin, que tiene su propia moneda, que tiene sus tribunales de justicia, que tiene su ejército, la Guardia Suiza, es un ejército, ¿no? El ejército del Papa, y que tiene soberanía política, tiene embajadores acreditados en muchos países y tiene un cuerpo diplomático de más de 150 países acreditados ante la Santa Sede. Después, eso ya forma parte un poco de la política actual y como todo lo actual es susceptible de opiniones encontradas, ¿no? De opiniones encontradas. En fin, bien, espero que hayan disfrutado de este nuevo Mates con Historia, como verán, renovado, ¿eh? Le iremos tomando la mano poco a poco, ténganos un poquito de paciencia, déjenos sus comentarios, ayúdennos con la difusión y nos vemos la próxima, si Dios quiere. Que estén bien.